Lo necesitas aquí, papá. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que estén pasando un hermoso día este día y también pues que hayan gozado de las bendiciones de Dios este día. Para los que no nos conocen, mi nombre es Juan, me acompaña mi amada esposa Iracema, buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Estamos contentos de estar aquí y mi esposo decía, ¿verdad?, que esperamos que hayan tenido un hermoso día. Nosotros lo tuvimos, gracias a Dios, que Dios nos ayudó este día a hacer lo que necesitábamos que hacer. Pero, ¿sabe? En este momento yo le voy a dar tiempo para que usted, ¿verdad?, tome este momento para que usted comparta el por qué usted está agradecido este día, por qué, ¿verdad?, qué es lo que hay en su corazón de agradecer esta tarde a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y mientras usted está poniendo sus agradecimientos, tal vez, ¿verdad?, sus peticiones también de igual manera, pero vamos a ir ante la presencia del Señor esta tarde, porque es bien importante cuando nosotros ponemos todo, créamelo, siempre poner todo en las manos de Dios, que sea el Señor quien se mueva, quien hable, quien nos exhorte esta tarde. Y vamos a ir ante la presencia del Señor. Padre, en este momento nos acercamos, Señor, nos presentamos ante su trono de gracia, de justicia, Padre Celestial, y en este momento te ponemos, Señor, a todas las personas que se han de estar conectando esta tarde, Señor, que tú abraces su corazón hacia ti, Sí, que poderoso tú abres Dios. sus oídos para que ellos escuchen tu voz, Señor, y no la de nosotros, Padre Celestial, que tú cubras sus hogares, tú te penetre, Señor, en sus corazones, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y Espíritu Santo, usted es el invitado en este programa, en este tiempo y en el momento que vamos a compartir su palabra. Espíritu Santo, pedimos que usted nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento para ver lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cambiar, y nos ponemos en sus manos en esta tarde. Le damos gracias y bendecimos su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por favor, si usted tiene alguna petición, póngalo ahí en los comentarios y así le vamos a ayudar a orar acerca de sus peticiones. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante y esperamos que los estudios que le estamos trayendo, le estamos compartiendo, estén siendo de bendición para usted y para su familia. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios trae vida y puede edificar nuestro caminar con el Señor. Si usted quiere aprender más acerca de Dios, también le invitamos a que nos envíe un mensaje, y si le gustaría un estudio personal, nosotros estamos más que dispuestos de compartirle a usted la palabra de Dios, y también tomar un momento para orar por usted, por su familia, que yo he visto, ¿verdad?, cómo nosotros hemos experimentado en nuestra persona, ¿verdad?, cómo Dios trae paz en los momentos difíciles, y pues nosotros le queremos animar con eso. Hoy vamos a estar hablando de algo muy muy especial. Esta discusión la titulamos Arreglando Cuentas, y hoy vamos a estar en Mateo capítulo 18 versículo 21 al versículo 35. Y sé que si usted tiene su Biblia, le animamos a que usted agarre su Biblia y que usted nos pueda seguir en esto que vamos a estar leyendo. Y pues ¿te gustaría leerlo tú? Sí, yo lo Okay. leo. Porque ahora me toca a mí. Recuerden que leemos el pasaje, la historia una vez. Bueno, regularmente recomendamos, ¿verdad?, que se lean hasta 2, 3 veces, ¿verdad? Uno la lee y luego el otro lo escucha, y luego el que lo estaba escuchando lo lee y luego así el otro lo escucha, y luego la primer pregunta, la primer cosa que vamos a hacer después de esto es ponlo en tus propias palabras. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Eso ponlo en tus propias palabras. O ¿Cómo lo compartiría usted esta sí, historia? ¿cómo lo compartiría usted? Porque recuerde que estamos preparándonos para cuando Dios nos dé un momento para compartírselo a alguien, porque Dios pone a personas con necesidad
en nuestra vida, Anita. Entonces, es muy importante estar muy listos. Sí. Listo. Y para compartirle la palabra a alguien no se requiere que ir al colegio, graduarte, no es estudiar nomás la palabra de es Dios. Nomás sí, ver lo que dice la palabra de Dios, y luego así podemos ver lo que Dios nos va a usar. Así es. Dios nos va a usar. Estamos aquí en Mateo capítulo 18, versículo 21 al versículo 35. Y dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Uh-huh. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Uh-huh. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Uh-huh. Sí. Qué bonita historia, ¿verdad? Y un saludo a mi cuñada que nos ve de Baladeces. Dios te bendiga, Carmen. Y también a mi concuño, sí, Arturo. Dios le bendiga también, y a todos los demás que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos, y también le invitamos a que comparta usted este estudio porque puede ser de bendición para alguien que usted conoce. Su primer pregunta. La primer cosa que vamos a hacer es que vamos a poner esto en nuestras propias palabras. Ahí va. ¿Cómo podría contar esta historia en sus propias palabras? ¿Cómo lo entendí? Es como lo voy a compartir. Aquí todavía no estoy dando una explicación del pasaje, sino que yo estoy contando esto de acuerdo a cómo yo la entendí. Ahí va. En una ocasión Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien? Entonces él le dice, no. Perdón. Sí, necesitas dejarme decir la historia. Bueno, ahí va. Perdón. Déjame empezar de nuevo porque mi esposa me interrumpió. Y usted también ahí siga a ver si me la saco bien, ¿ok? Estamos en Mateo capítulo 18 versículo 21 al 35. Ahí va. Pedro en una ocasión se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces debo yo perdonar a alguien? ¿Hasta 7 veces? Entonces Jesús le responde y le dice, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces le empieza a contar Jesús una historia diciéndole esto. Diciendo, en una ocasión un rey, queriendo arreglar cuentas con sus deudores, con sus siervos, los mandó llamar. El primero que llamó era un hombre que le debía millones de dólares. Al ver que este siervo no podía pagarle al rey,
el rey dijo, ¿sabes qué? Pues véndalo a él juntamente con su familia y todas las cosas que posee para poder para hasta que pague la deuda. Entonces, el siervo lo que hizo es que se tiró en el suelo y clamando al rey le dijo esto. Le dijo, rey, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaría todo. Entonces el rey, movido en misericordia, por lo que hizo el siervo, o sea, postrándose en el suelo y todo, le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar toda la deuda. Uh-huh. Entonces, este hombre se fue muy, muy campante, se fue muy, muy contento, ¿verdad? Y mientras él iba en la plaza, él se encuentra a otro de su consiervo, de consiervo, ¿verdad? Y le dice, págame lo que me debes, pero lo agarraba del cuello y casi ahogándolo, y lo mismo hizo aquel siervo con este siervo. Aquel siervo solamente le debía como unos cuantos miles, unos cuantos cienes. Entonces aquel siervo se tira también en el suelo y le pide que tenga paciencia, pero este siervo que había sido perdonado por el rey, no tuvo misericordia sobre él, sino que lo echa en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Entonces, lo que sucede es que mientras eso estaba ocurriendo, los otros siervos del rey, se movieron mucho, fueron conmovidos mucho porque este siervo no tuvo nada de misericordia, así como lo había tratado el rey. Entonces, ellos le van y le cuentan al rey y le dicen lo que había sucedido. El rey manda llamar a este siervo que él había perdonado y le dice, siervo malvado, ¿acaso tú no deberías de haber tenido la misma compasión y la misma misericordia que yo tuve contigo? Entonces le dice, ¿sabes qué? Échenlo en la cárcel y entrégalo a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Y entonces Jesús termina diciendo esto, así hará mi Padre Celestial. Si tú no perdonas a tus ofensores, Él tampoco te perdonará. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí. Entonces, vamos a la primer, esa es la primera cosa que hacemos. Primero lo leemos y luego lo leemos en alta voz, 1, 2 veces, 3 veces, y luego lo que hacemos es que luego lo ponemos en nuestras propias palabras. Sí. Luego lo siguiente es de qué se trata este pasaje, y nosotros le invitamos a que usted ponga en los comentarios de qué se trata este pasaje para usted, y Dios le bendiga a nuestra hermana María que nos mira desde Morehead. Ok, ¿de qué se trata este pasaje? ¿De qué se trata este pasaje, Juan? Sí. ¿Yo? Sí. Ok. Este pasaje se trata de... Esto es lo que yo miré. Este pasaje se trata de perdonar a los que nos deben. Uh-huh. Y se trata de lo que la compasión viene... La compasión, tener compasión por las personas, uh-huh, nos ayudan para poderlos perdonar. Uh-huh. Y yo busqué, ¿verdad?, lo que significa compasión. Y compasión significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, su sufrimiento, uh-huh, o remediar lo que la persona está pasando. Dice, ten compasión por los menos afortunados. Ok. ¿De eso se trata este pasaje? Sí, se trata de ser compasivos y la compasión nos lleva a perdonar. Ok, para mí, y esto es lo que nosotros pudimos ver mientras examinamos y escudriñamos este pasaje. Estamos de nuevo en Mateo capítulo 18, versículo 21 al versículo 35. Para mí este pasaje se habla acerca del perdón y también de cuántas veces. Ok. Eso para mí se trata del perdón y cuántas veces debo perdonar. La otra cosa de lo que se trata es que el rey quería arreglar cuentas con sus deudores. O sea, Dios no le saca la vuelta a las cosas. Él da un tiempo
para llamar a arreglar, le da una oportunidad a la gente hasta que le dice, ¿sabes qué? Ven para acá. Ven para acá, chiquita. Vamos a arreglar cuentas. Sí, vamos a arreglar cuentas. O sea, Dios nos tiene mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Eso sí, ya había pasado, yo creo, tiempo que este hombre le debía al rey. ¿Verdad? El rey representa a Jesús, ¿verdad? Representa a Dios. Sí. A Dios, ¿sí me entiende? Sí. El rey tuvo mucha paciencia porque era bastante dinero. Y así era como se cobraban, ¿verdad, papito? Agarraban sus tierras, agarraban a sus hijos, sí, a sus hijas, a sus esposas, los vendían hasta que pagaran la deuda. Pero, Sí, me gusta lo que dice mi concuño Arturo. Dice, el perdón es habitual y no buscar medidas para perdonar. El perdón es total. Y eso es lo que es el perdón, ¿verdad? Perdonamos sin medida, sin te voy a perdonar y luego, pero como sea me la debes. No, el perdón es perdón, ¿verdad? Entonces, otra cosa de lo que se trata para mí este pasaje es que habla de la misericordia y compasión que el rey tenía. Amén. La otra cosa que de lo que habla este pasaje muestra de que la falta de misericordia, de la falta de misericordia que tuvo este siervo con alguien más. También habla de que Dios tiene otros siervos que interceden por lo que ven, por las injusticias que ven. Entonces, como este siervo, ¿verdad?, fue a la aldea, por decirlo, o a la plaza, la gente lo estaba viendo y aquellos dijeron, ¿sabes qué? La vamos a contar al rey porque esto es injusto, ¿verdad? Entonces ellos fueron a interceder. Ellos, por decir, en nuestro lenguaje podríamos decir, ellos oraron porque se hiciera justicia, ¿verdad? La otra cosa es porque ellos estuvieron presentes cuando el rey le perdonó los $10,000 sí, mucho dinero, ¿verdad? Sí. Se oye bastante. Los millones de dólares. Los millones de dólares que van y ven que este hombre que el rey le perdonó y luego se le olvidó ser lo que el rey había sido para él, ¿verdad? Compasivo. Uh-huh. Sí, y otra cosa es que el rey canceló, al final el rey cancela el perdón que le había dado a este siervo. Y eso pasa. Y sí. Todo fue, y no fue porque Dios lo quiso así, sino que fue porque este siervo fue malagradecido. Y no pudo él retener el perdón que le había dado el rey. Eso fue lo triste. Lo último es que la última cosa que vi es que Dios no me va a perdonar si yo no perdono. O sea, está bien que Dios me perdona y todo eso, pero yo tengo que ofrecer lo mismo que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado vida, entonces yo tengo que ofrecer vida. Si Dios me ha dado perdón, entonces yo tengo que ofrecer perdón. Así como Dios me trata, es como Dios espera que yo trate a la gente. ¿De qué más se trata este pasaje? ¿Qué más miras aquí en este pasaje? ¿Qué más mira usted en este pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35? Me gustó al final del 35 lo que dice, uh-huh, lo que nos dice a Jesús, ¿verdad? Es bien claro. Jesús dijo la historia, habló de su papá, pero ¿verdad?, usando al rey como a Dios, porque nosotros es como entendemos con historias, ¿verdad? Uh-huh. Dice, Jesús terminó diciendo, lo mismo hará mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Y sabes qué, si nosotros no somos misericordiosos, nunca vamos a poder perdonar. No. Esa es la verdad, sí. Porque es lo que dice aquí el capítulo del 21 hacia adelante, ¿verdad? Dice que Jesús tuvo compasión cuando este hombre se tiró y le dijo, Señor, perdóname, Rey, perdóname, dame una chance, y tal vez lloró, ¿verdad? Y él suplicó. El rey tuvo
misericordia de este hombre. Vio, ¿verdad? Misericordia significa, ¿verdad? Te da sentimiento, te da tristeza por esa persona que te debe, lo que está pasando y todo. Como tienes misericordia, se te apacigua ¿verdad? El enojo porque te deben desde hace mucho tiempo o por lo que te han hecho. Empiezas a sentir la misma misericordia que Dios tuvo contigo, que ha tenido conmigo, la tenemos. Siempre necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude a ser personas misericordiosas. Yo miro esa palabra y me encanta que estás hablando de esa palabra, porque ahorita mientras te escucho, yo miro esa palabra en cuanto a Dios. O sea, si yo me pongo de ver a través de los ojos de Dios cómo Él miró este siervo, ¿verdad? Que se tira al suelo. Y la misericordia para mí es esto. Es ver a una persona que no puede defenderse ante el poder y la autoridad que yo tengo sobre ellos. O sea, y eso es lo que es Dios, ¿verdad? Nosotros no nos podemos, sin Jesús, nosotros no nos podemos defender delante de Dios. Él sabe, o sea, este rey sabía, el siervo sabía que le debía, pero también el rey sabía que el siervo no podía hacer nada a esto, ¿verdad? No tenía de dónde sacar dinero. No tenía. Cuando el siervo le dice, ten paciencia conmigo, el rey era como que estaba diciendo, yo te he tenido mucha paciencia, mira cuánta deuda has acumulado, ¿verdad? Y te he dado tanto tiempo para que tú vengas, para que tú hubieras venido primero conmigo y decirme, mira, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer esto, unos negocios o esto y el otro para pagarte, pero no fue así, sino que el rey fue el que los mandó llamar. Y ¿sabes qué, Anita? Yo no sé cómo tú veas esto, pero para mí, que te mande llamar un rey o un presidente a la presencia de ellos, significa, es como cuando nosotros llamamos a nuestras chicas, ¿verdad? Les decimos, hey, ¿sabes qué? Vete para la oficina, porque necesitamos tener una plática, ¿verdad? Y como que ellas a veces le sacan la vuelta al tema, ¿verdad? Pero ellas saben que cuando nos metemos aquí en este cuarto, aquí donde estamos ahorita, y nos sentamos aquí o vamos a la recámara y nos sentamos y estamos así, ¿verdad? De hombro a hombro y de ojo a ojo así, ellas saben, ellas siempre nos dicen, vienen con aquel suspenso, ¿qué fue hice algo malo? Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros, ellos no podían evitar de lo que ellos sabían de qué se trataba esto, ¿verdad? Este siervo sabía, híjole, yo le debo bastante feria a este rey. Y como decías tú, amor, ponle, ¿verdad? 100,000 o esta cantidad no fue nomás una sola vez. A lo mejor él fue con el rey y le dijo, ¿sabe qué, rey? Hoy no tengo para la cosecha, pero me empresta $100. Y el rey, ok, pásaselo. Sí. Y luego, rey, pues ahora no hubo, me empresta 1,000. Sí, pásaselo. Rey, eso se fue acumulando, no fue como si te endeudas $100,000 en una sola vez, no va, por decir en tu casa, ¿verdad? Que no pagas el pago. Especialmente en el tiempo de ellos. Ya. Se acumuló, o sea, el rey le dio bastantes oportunidades. Y nosotros podemos tratar de evitar pagar las deudas, pero la cosa es que finalmente, sea el banco, sea el que nos ha prestado, nos va a pedir cuentas. Y ellos saben que cuando no nos presentamos es porque no tenemos la manera en cómo, ¿verdad? Y no podemos decirles, no, hey, ¿sabes qué? De eso no quiero hablar ahorita. Ellos van a decir, ¿sabes qué? O hablamos de esto ahorita, o te sales de donde estás viviendo. Sí. O regresas, o te quitamos el carro, o te quitamos esto. Entonces, lo mismo hace este rey, ¿verdad? Este rey le dice, ¿sabes qué? Necesito que me pagues lo que me debes aquí. Mi concuño Arturo dice, Dios hizo lo mismo con nosotros mandando a su Hijo unigénito para que alcanzáramos el perdón total. Y eso es cierto. Sin Jesús nosotros no tenemos ninguna oportunidad de ser perdonados o redimidos. Y también nuestra hermana María dice que también predicaron esto en la iglesia donde ella va. Es bien hermoso esto, porque usted y yo sabemos que Jesucristo
fue la razón, es la razón por qué Dios ahora puede vernos. Jesucristo es el que nos hace, como Él está sobre nosotros, su sangre hace que los ojos de Dios nos mire con misericordia, nos perdone fácilmente, porque la palabra del Señor nos dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros siempre. Él nos justificó delante de Dios. Él nos puso bien, nos puso a cuentas con Dios. Pero el pero ahí está, siempre hay un pero. Ahorita vamos a ir el pero es el bonito, ¿verdad? O sea, Él no lo declaró. Así como el rey, el padre ha hecho esto con todo, nosotros necesitamos perdonar. Era tanta la deuda que este hombre debía, que aquí nos dice en Mateo 18, versículo 21 al 35, nos dice que no solamente lo iban a vender a él, sino que también a su esposa, a sus hijos los iban a vender, y todo lo que él tenía, los iban a vender completamente a todos hasta que pagaran la deuda. Y pues el rey sabía, ¿verdad?, que había ciertas cosas que él no iba a poder recuperar, pero mayormente, pues de perdido ya no iba a tener esta deuda, y también él iba a ser un ejemplo para los demás que le debían a él dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el rey? El rey mira a este hombre, se tira en el suelo, y pidiéndole misericordia. Yo no podría yo ni imaginarme. ¿Te puedes imaginar por un momento cómo se miraría la escena de cuando este rey le dice, véndanlo a él y también a sus hijos? Ahí los sueños se acababan, ¿verdad? De que él prácticamente él ya no iba a tener familia. Ya no iba a tener a su esposa le iba a servir a otras personas, él iba a servir a otros, sus hijos le iban a servir a otros. Y eso es lo que hace, nena, cuando nosotros no tenemos el perdón de Dios. Nosotros venimos a ser siervos del pecado, siervos de alguien más. ¿Por qué? Porque no somos libres hasta que no obtenemos el perdón de Dios. Sí. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que este hombre, ¿te imaginas la escena? A él lo agarran, y junto con él agarran a su esposa, agarran a sus hijos, y ya se lo iban a llevar. Y me imagino esto de que cuando él miró la cara de su esposa, el llanto de sus ojos, ¿verdad?, los hijos, ¿verdad?, gritándole, papá, haz algo. ¿Te imaginas? O sea, casi podríamos hacer una película de esto, ¿verdad? Será la siguiente película. El papá se tira al suelo, ¿verdad? Porque no pudo contenerse, ¿verdad? No pudo contenerse, se tira al suelo y le dice al rey, perdóname, ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. Imagínese, $100,000. Mucho más que eso. Mucho más, y venir, dame otra chancita. ¿Usted cree que, o sea, hablando ya humanamente, usted cree que alguien le va a creer a esas alturas, ¿verdad? Ya cuando le debe $120,000, $200,000? En realidad, calculado a nuestro tiempo, es más de $2 millones. ¿Usted cree que le debía? Sí. Sí, hombre, el presidente. Sí, hombre, déjasela. Sí. ¿Se imagina usted que, o sea, en México que le dijeran, sí, te vamos a perdonar el IVA, ¿verdad? O sea, los impuestos de México, el IVA, el gobierno quiere su dinero, ¿verdad? Estados Unidos también, ¿verdad? Con los impuestos, ellos quieren su dinero. Entonces, si no, ellos lo que hacen, vienen y no lo venden a uno, porque es contra la ley aquí en Estados Unidos, pero sí te quitan todo lo que tienes y te quedas en la calle. Bancarrota. Sí, más que bancarrota. Sí, entonces nosotros ahí vemos, ¿verdad?, de que este papá no se pudo contener y se tira al suelo y empieza a clamar y le dice, ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. Pero viendo este rey a este siervo, lo mira y es conmovido. A lo mejor por un momento se pone en su lugar y dice, pues cómo me sentiría yo si vendieran, ¿verdad?, a mi esposa, si vendieran a mis hijos. Pues si pues si no me puede pagar a mí, ¿cómo va? No me puede pagar a mí, ¿de dónde va a sacar dinero? No hay nadie quien lo ayude. No hay nadie quien lo ayude. Sí, y ¿sabes qué, nena? Muchas veces pensamos nosotros que
que Dios no nos entiende, pero Dios sí nos entiende más de lo que nosotros podemos creer. Porque así como este rey se pudo imaginar de cómo se sentiría si vendieran a su esposa, a sus hijos, así sucedió exactamente con Jesús. A Jesús lo vendieron, nena. Y a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. La Biblia nos dice esto. Lo vendieron por 30 piezas de plata. Y esas 30 piezas de plata es lo que se pagaba por un esclavo. Hijo mío. Sí. So, Dios sabe exactamente. Dios sabe exactamente cómo cuando tú te tiras delante de Dios y tú le pides a Él, tú le clamas que tenga misericordia sobre ti, Él tiene misericordia. Porque ya tuvo a su hijo, ya pasó. Sí. Ya pasó ese... o sea, Dios se relaciona con usted y conmigo porque Él lo pasó con su Hijo Jesucristo. Él sabe que Jesús lo vieron como un... O sea, no era un esclavo, no tenía valor para los suyos, ¿verdad? Porque los judíos, a eso vino Jesús, pero ellos no lo reconocieron, solo miraban como... como el hijo de un carpintero. Yeah. Entonces vamos a seguir adelante porque el tiempo se nos va. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios a través de este pasaje? Dinos, ¿qué fue lo que tú notaste? Yo lo que noté es que Dios es misericordioso y todo el papel como Padre de Dios es ser misericordioso con sus hijos. Sí. Porque todo Jesús, ¿verdad? A través de Jesús, pero Dios siempre tiene que estar soltando su misericordia, su perdón diario, ¿ve? Porque somos tantos sus hijos y más que nada también toda la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad, toda su creación, pero sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que yo aprendí, que todo lo que Dios me ha dado a mí empieza porque Él es un Padre misericordioso. Ese es su principio en lo que se trata de mi vida, de mis acciones, de mis hechos. Dios es un Padre, ha sido un Padre misericordioso conmigo. Sí. Entonces, yo veo aquí lo que aprendo del carácter de Dios es que Dios sí me va a llamar a cuentas. Y a quién le gusta, ¿verdad? Que lo llamen a uno a cuentas. No nos gusta que nos llamen la atención. Dice la hermana María, ¿verdad? Que si debemos, pues nos van a botar la puerta. Y también dice que ella aprende de esto del carácter de Dios, que Él es misericordioso. Entonces Dios nos llama a cuentas y entender también de lo que veo aquí es que no importa cómo yo le quiera pagar a Dios, no es suficiente. No es suficiente. No, mi deuda delante del Rey es tan inmensa. Aquí Jesús está haciendo una comparación, ¿verdad? Este siervo le debía millones de dólares a este rey, comparado a lo que otra gente le debía a él. Probablemente. Sí, él hace esa comparación. Él está hablando porque el otro siervo no vino delante del rey. Nomás este siervo, y nomás menciona a este siervo. Pero está usándolo de ejemplo para decir cuán grande es la deuda delante del rey de nosotros. No importa la deudota que tengamos, papito, Dios es misericordioso y mientras nosotros nos humillemos y vengamos delante de Dios, Él siempre nos va a perdonar. No importa, como dices tú, tan grande que sea nuestra deuda, porque sí, al otro muchacho no lo mandó llamar. No, y sabes que en el punto que acabas tú de decir, él no le pregunta él no le dice a este siervo, me debes por esto, me debes por esto, me debes por esto, me debes por los tacos que te comiste, el dinero que me prestaste, la casa que compraste, el carro que compraste. O sea, Dios no cuando nos llama a cuenta de Él nos dice, mira, tú eres un asesino, tú esto, tú lo otro. La ley nos dice qué es lo que somos. Pero para Dios, todo el pecado es básicamente lo mismo. El pecado es pecado. Si yo
si yo hago una mentira blanca como lo que dicen, o miento completamente, de lo cual la mentira es mentira, Dios mira eso como pecado. Si yo me robo algo chiquito o me robo algo grande, para Dios es pecado. Entonces mi deuda está delante de Dios, pero una cosa que tengo aquí del carácter de Dios es que Dios muestra misericordia al que también va a mostrar misericordia. Primero Dios nos muestra misericordia y Él espera que nosotros mostremos misericordia. La palabra de Dios nos declara, y me acuerdo que papá siempre nos decía esto: dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Uh-huh. Lo que yo recibí de parte de Dios, yo necesito darlo. Uh-huh. ¿Verdad? Es como madres, ¿verdad? Como madres, las que somos madres, todas nos entendemos, aunque los hijos son diferentes, hablan diferente que la mía, pero madres, todas pasamos diferentes situaciones, pero nuestros hijos, pasamos cosas con nuestros hijos, o nos entendemos, ¿verdad? Uh-huh. Dios, Él sabe, como, ¿verdad? Estos dos siervos, ¿verdad? Le debían a los dos. Uh-huh. ¿Verdad? Le debían a los dos, pero este hombre, el que le debía bastante, no pudo, no vio, a lo mejor en el momento sí lo realizó, que Dios, el rey estaba siendo bien misericordioso, pero cuando salió de la presencia del rey, se le olvidó de la misericordia que el rey había tenido con él. Y no se la dio a pobre muchacho que tal vez nomás le debía $100 uh-huh. o 1,000. Y sabes que lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Nosotros leemos la Biblia de cuánto Dios nos ama y luego nos alejamos un poquito y vemos a alguien y no les mostramos el mismo amor. Entonces estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Aprendemos algo, sea en un lugar de adoración. Salimos de ahí, decimos, estaba muy bueno el estudio y todo eso, pero salimos afuera, pero no queremos aplicarlo, venimos a ser igual que este siervo. Yeah. Otra cosa que aprendamos, que podemos aprender acerca, hablamos acerca, ¿qué aprendemos acerca del carácter de Dios? ¿Qué aprendemos acerca del carácter de la gente? Y hablando de esta historia. Sí, de este pasaje, sí. Porque siempre hemos dicho, no de alguien más, sí. No de lo que estamos viendo en esta historia, qué es lo que aprendemos de estos dos siervos, ¿verdad? Uh-huh. Que se debían, ¿verdad? Debían. Yo lo que aprendo qué fue la actitud de esta persona, ¿verdad? El uh-huh. carácter, cómo actuó esta persona. Pues la primera, pues le echas, cuando se trató de él echó todas las ganas, lloró, uh-huh. pataleó, gritó, se le salieron las lágrimas de cocodrilo. Pudo convencer al rey, ¿verdad? Sí. Pero cuando vino el otro muchacho, no, fue bien feo esta persona, uh-huh. Fue bien malvado. El rey le llamó malvado, siervo malvado. Yo no se lo dije. El rey le dijo siervo malvado porque se lo trajeron ante su presencia. ¿Sabes lo que entiendo de eso que acabas de decir? Es que Dios le llama, cuando Dios nos perdona y nosotros no perdonamos a alguien más, Dios nos llama malvados a nosotros también. Y es la palabra, sí. Él le dijo al sí. siervo, porque... Sí, está ahí en la Biblia, en el versículo 35, por favor no se enoje con nosotros porque estamos solamente compartiendo lo que Mateo está diciendo. Y le dijo eso, papito, el rey se lo dijo cuando los ayudantes del rey, ¿verdad? ¿Por qué los ayudantes del rey? Que vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Acaba de ser el siervo que se acaba de ir aquí, que le perdonaste los millones de dólares, acaba de ver a uno de sus compañeros y a que le debía $1,000 y mira, casi lo ahogó y todo. Uh-huh. El rey, dijo el rey, tráigamelo para acá. Sí. Y le dijo, fíjese, es cierto, él le dijo,
le dijo siervo malvado. Y aquí esto es una historia, es una parábola, porque Jesús usaba mucho esto para que yo y usted podamos entendernos, ¿verdad? Lo que hacemos, nuestras actitudes. Y aquí, ¿verdad? Es cierto, si yo y usted no damos misericordia, no damos lo que Dios nos ha dado a nosotros, venimos a ser siervos malvados. Sí, mi concuño Arturo dice, con toda nuestra vida no nos alcanza para pagarle a Dios todo lo que le debemos, pero aún así Él nos da el perdón y su misericordia. Mi mamá dice que esta persona era muy egoísta. Sí, porque no quiso compartir, ¿verdad?, la misma misericordia que tuvo el rey con él. Y el perdón. Y estamos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Ahí es donde estamos. Entonces, usted puede ver ahí acerca de lo que estamos viendo, ¿verdad? De que ¿qué más aprendemos del carácter de la gente? Que la gente también la gente nos va a ofender, o la gente nos va a deber algo, pero cómo Dios ha tratado con nosotros es como nosotros debemos de tratar con la gente. La otra cosa es que la gente debe de ofrecer el mismo perdón que se le ha dado. ¿Y cuántas cosas Dios no nos ha perdonado, nena? ¿Qué más ves tú? ¿Qué pasa con este hombre que no perdonó? Él echa a su consiervo, lo echa a la cárcel para que pagara la deuda, ¿verdad? Y entonces el rey lo manda a llamar y también lo echa en la cárcel, pero ahora no con la familia. Ya la familia quedó libre, ¿verdad? Pero él no había quedado libre en este momento. Ahora él manda a este siervo a la cárcel. ¿Y te imaginas cuál fue la cara de aquel otro siervo cuando lo miró ahí en la cárcel junto con él? ¿Qué pasó contigo, verdad? Y fíjese, la palabra de Dios nos describe aquí, ¿verdad? Que dice, el rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Lo castigaron. La condenación fue peor que la que él le dio al otro. ¿Sabe? Porque el otro nomás lo mandó a la cárcel, pero el rey no nomás lo mandó a la cárcel, lo mandó para que lo torturaran. ¿Sabe? Ahí hay un punto bien, bien importante para mí y para usted. Cuando Dios nos perdona y nosotros no perdonamos. Sí. Fíjese, nosotros, o sea, este siervo, él solo se castigó, papito, por sus acciones, porque el rey ya lo había perdonado, ¿verdad? Dios ya me perdona a mí, pero si yo maltrato o yo no perdono a las personas que me han hecho, yo me castigo a mí misma. Sí. ¿Sí me entiendes? El perdón de Dios, Él ya me lo dio, pero si yo no doy el mismo perdón que Dios me ha dado, fíjate cómo le fue a este hombre. Él metió al que debería que haber perdonado y tener misericordia como el rey tuvo. Él lo puso en la cárcel. Pero él solito mismo por sus acciones. Por no perdonar se mantuvo prisionero. Sí. Sí. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando no perdonamos. Dios nos dice, es como que Dios nos entrega la llave, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es una llave, esta no es una llave. Pero vamos a suponer que esta es una llave y Dios nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar esta llave. Esta es tu libertad. Te voy a perdonar. Pero esta libertad, este perdón es condicional. Este perdón dice, Dios nos dice, yo te voy a perdonar a ti como tú perdonas a otros. Yeah. Si tú no perdonas a nadie, entonces yo no te voy a perdonar. Yeah. Pero si tú perdonas a la gente, yo también te voy a perdonar. O sea, es como un crédito que Dios nos da. Nos dice, mira, tú me debes tanto, tú puedes sacar de aquí siempre y cuando tú quieras ayudar a alguien más. Pero mientras tanto, entonces nosotros no podemos gozar
del crédito que Dios nos ha dado. Lo vemos con este hombre, él terminó en la cárcel hasta que le iba a pagar al rey. No su familia ya ni sus hijos, porque cuando él suplicó en ese momento, liberó a su esposa, liberó a sus hijos, pero él por la acción que vino a hacer, él solito se envolvió otra vez en ese plan de yo no perdono. Sí. ¿Verdad? Aquí es bien importante, ¿verdad? No que vamos a terminar, pero el 35 nos dice bien clara la palabra de Dios, ¿verdad? Que si yo y usted no hacemos lo mismo que Dios hace con nosotros a diario, de perdonar a otras personas, de perdonarlas, de olvidar, perdonar es olvidar y empezar de nuevo, ¿verdad? Es borrón y cuenta nueva. Y usted sabe que cuando usted borra algo, ya no hay nada ahí. Sí. ¿Verdad? Y este hombre, no sabemos si el otro muchacho salió, ¿verdad, papito? Porque no nos dice aquí si el otro consiervo salió, ¿verdad? Pero el otro muchacho, que yo me imagino que él quedó mucho más mejor. Fíjate que ahí hubiera sido la parte 2 de la historia, porque estaría muy interesante saber qué hubiera hecho Jesús si cuando a este hombre lo metieron también en la cárcel junto con el otro. Si el otro hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te debería haber perdonado. Y te perdono. Y que lo dejaron ir libre. Pienso yo que el rey, en su misericordia, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Porque aprendiste tu lección, yo también te suelto libre. Y es bien lindo ahora eso, ¿verdad? Esa aplicación, lo que acaba de decir mi esposo, ¿verdad? Se pone uno a pensar, ¿qué pasaría? Que cuando aprendemos nuestra lección, ¿verdad? Por no haber perdonado, decir, ¿sabes qué? Mejor perdono porque aprendí mi lección. ¿Cómo me va? ¿Qué viene sobre mí cuando yo no perdono? Órale. Este muchacho, ¿verdad? Que le haya dicho, o sea, nomás nos estamos imaginando, no es que pasó. Sí. Que él, es que es lo que debe de ocurrir, ¿verdad, papito? Si ves lo que te pasó por no perdonar, ¿verdad? Dios nos pone la foto bien clara, ¿verdad? Sí. Bien clara esta historia. Si yo no perdono. Muy claro. Versículo 35. Jesús no me va a perdonar. Sí. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Y cuando estamos hablando de su hermano, estamos hablando de mi vecino, de mi primo, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, de quien me haya hecho daño. Todos. Y saludos a los que se acaban de agregar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi concuño dice, nosotros somos malvados porque no tenemos la misericordia para perdonar. Por ejemplo, si alguien nos saca la lengua, lo juzgamos hasta de lo que no nos hizo a nosotros. Y es muy cierto eso. También nuestra hermana María dice, pienso que estuvo mucho tiempo en la cárcel por malvado. Sí. Y esto ahora pongámonos nosotros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? O sea, lo que aprendimos. Seguramente todos hemos sido ofendidos en una ocasión u otra. Seguramente alguien nos ha pagado mal, nos ha hecho esto. Es muy natural, pues vivimos en este mundo, vamos a tener personas que nos la hacen pesada. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra propia casa. Tengo un amigo muy joven, y él ayer me estaba diciendo, me dice, fíjate que me acabo de dar cuenta por qué mi salario bajó. Dijo, en mi trabajo se están aprovechando mucho de mí, me hicieron esto y esto está bien terrible lo que me hicieron, yo no entiendo por qué ellos me hicieron eso. Dijo, estoy tan enojado. Dijo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No sé ni qué hacer. Dijo, estoy tan confundido. Y entonces yo le dije a él, ¿cuál es tu siguiente paso? Y él me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no sé porque estoy tan enojado y estoy tan confundido. Entonces Dios me puso esto en el corazón que le dijera yo a él esto. Le dije, mira, tú has decidido confiar en Dios. Ahora Dios es tu Padre Celestial. Y este es el consejo, de acuerdo a la Biblia, esto es lo que Él nos aconseja. Dios nos dice esto, ora por los que te odian, ora por tus enemigos, por lo que te la hacen pesada, ora por ellos, bendícelos. Eso es lo que puedes hacer. Le digo, pero si tú no quieres obedecer a tu papá,
entonces véngate. Pero eso no es lo que le agrada a Dios. Eso no es. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia sobre ellos y a la misma vez nosotros perdonarlos y decir, ¿sabes qué? A veces hay personas que nos han ofendido, nena, que ya pasaron, ya murieron y no podemos, ¿verdad?, irles a decir, ¿sabes qué? Te perdono. Y a veces, a veces nosotros se toma solamente escribirlo, ponerlo delante de Dios. A veces se requiere nomás orar a Dios y perdonarlos, pero cuando los veamos decirles, ¿sabes qué? Conmigo no te preocupes, por mí está bien, yo ya te perdoné. Pero también el perdón, ¿sabes lo que hace, Ana? El perdón trae sanidad a nuestras emociones. Y eso es lo que trae, es lo que es muy importante. Porque la falta de perdón te quita la paz. La falta de perdón abre la puerta a la ansiedad, abre la puerta a la depresión, abre la puerta a la amargura. Bueno, tantas cosas que produce la falta de perdón. La falta de perdón también abre la puerta a la enfermedad. Sí. Tantas cosas. Y así como este siervo malvado que fue a dar a la cárcel, así nosotros vivimos prisioneros por no perdonar a alguien. Exactamente. El perdón, nena, no está diciendo que lo que nos hicieron está bien. Está diciendo que yo no voy a vivir bajo la esclavitud ni la atadura de nadie, sino que yo voy a perdonar, y Dios que también los perdone también. Sabes, amor, recuerdo una vez que estábamos en una conferencia y nos dieron una ilustración, ¿verdad? De usted piensa que, ¿verdad? Ok, no lo perdono ya, pero sabe que la persona, hay a veces que hay personas que le hacen cosas a uno y ellos andan allá y ya viven la vida como si nada y uno está acá lamentándose y todo. Y sabe, nos hicieron una ilustración, agarraron ¿te acuerdas? Un mecate. Y entre más tú decides no perdonar a esa persona, te vas enredando con él, y con él, y con él, y con él, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a desatar las cadenas, ¿verdad? Que el enemigo nos ata y nos ata. Eso, cuando tú decides, porque todo es una decisión en esta vida. Yo decido odiar a la persona o perdonarla. Yo decido cuidarla o no cuidarla, ¿verdad? Y es una decisión, Ana. Sí. El perdonar es una decisión, pero si como somos seres emocionales, es influenciada por nuestras emociones. Es que no siento, no, aunque no sientas, hazlo. Si Dios hubiera tomado la misma actitud que nosotros hacemos, si Dios hubiera dicho, no, pues, me han causado mucho daño, porque Dios también siente. Él pudiera haber dicho, yo no siento también perdonar. Pero Dios hizo la decisión. Cuando envió a Jesucristo, ahí nos soltó ese perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda más. Ahí Dios de antemano lo hizo y aventó a su hijo, aventó el perdón para mí y para usted. Él sabía cómo la humanidad iba a atacar al hijo, y fue el diablo, nena, que influenció a la gente, que había abierto una puerta para que ellos se movieran en la manera que se movieron para asesinar a Jesús. Y fíjate, no fue el mal que venció el bien, sino que fue el bien quien venció el mal. Esperamos que esto le haya a usted bendecido esta palabra, y nosotros queremos animarle que usted tome este momento para que ustedes puedan tomar un momento para perdonar a todas las personas que les han ofendido. Miren, toda la gente hemos pasado por ofensas. Yo le puedo contar muchas historias, pero una de las cosas que cuando yo comparo la deuda, cuando yo me pongo a ver la deuda que yo tenía delante de Dios, comparado a lo que la gente me ha hecho, no es nada. Sinceramente no es nada. Aunque claro, ¿verdad? Sí nos lastimaron y todo esto, pero si usted carga con esas ofensas, con esa falta de perdón, ¿sabes lo que es, Ana? Es cargar con las ofensas y la falta de perdón, es
produce amargura, y la amargura es un veneno que nosotros tomamos cuando nosotros no perdonamos. Es un veneno que nosotros tomamos deseando que el otro se la tome, pero en realidad ellos no se la están tomando. El que se toma el veneno es el que no perdona. Yeah. Esperamos que usted tome este momento para perdonar a las personas y usted hable con Dios, pero enfóquese primero cómo Dios a usted lo ha perdonado, cómo Dios le ha cultivado a usted su corazón, cómo Dios y la bendición no puede llegar a nuestra vida hasta que no perdonamos. Nuestra relación con Dios no puede crecer hasta que no perdonamos. Nosotros vamos a orar por usted en este momento y que Dios les bendiga. Le invitamos nosotros a que usted comparta este video porque puede ser de bendición para alguien que usted conoce. Y pues vamos a tomar este momento para orar. Padre Celestial, en este momento te damos gracias, poderoso Dios, por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado, Padre Celestial. Esta historia, Señor, cautiva nuestros corazones, Padre Celestial, de pensar, Señor, de poder imaginarnos la escena, Padre Celestial, de este hombre, Señor, que el rey, Señor, mandó llamar, Padre Celestial, y arreglar cuentas. Padre, la condena, Señor, que estaba para él, Señor, movió el corazón del rey, que es tu corazón, Padre Celestial. Movió tu corazón, Padre Celestial, para que tú lo perdonaras, Señor. Pero este hombre, Señor, no te pagó, Padre Celestial, con agradecimiento en practicar el mismo perdón, sino que se aprovechó de la circunstancia, Señor, y sin perdonar a otros, Padre Celestial. Tú le quitaste el perdón, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, que nosotros no seamos como ese siervo malvado, sino que en este momento, Señor, nosotros perdonamos en el nombre de Jesús. Perdonamos a cada persona. Usted lo puede hacer también. Usted puede decir, Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús, y usted nombre a las personas en el nombre de Jesús. Señor, cancelamos toda deuda, Señor, que la gente haya tenido en contra de nosotros. Si alguien nos debe algo, Padre, si alguien nos ha ofendido, Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús, así como tú nos perdonaste, Señor. Y ahora también te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad a nuestras emociones, a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre Celestial. Y cada día, Señor, que seamos recordados, que el enemigo nos recuerde de la ofensa. Nosotros vamos a decir de nuevo, Señor, los perdono en el nombre de Jesús. Los perdono en el nombre de Jesús. Así como me perdonó mi Padre, así yo voy a perdonar a otros. Señor, te pedimos, Padre, que cualquier persona, Señor, que en este momento, Señor, esté perdonando a alguien, Señor, también reciban tu perdón, Señor, y junto con tu perdón reciban liberación, Señor, liberación de enfermedad, liberación de opresión, liberación de ansiedad, de depresión, Señor, de todo lo que el enemigo, Señor, haya puesto sobre ellos por la falta de perdón. Te pedimos, Padre, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, gobierna en los corazones, Señor, que perdonan a otros. Y a ti, Señor, sea toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, en este momento, Padre, ponemos cada persona, Señor, que ha estado mandando sus peticiones, Señor, en este momento. Sí, Padre Celestial. Tú conoces todo, Señor. Tú las ves, estas peticiones, ves a cada persona, Señor, sus nombres. Tú los conoces por nombre, Padre Celestial. Te damos gracias de antemano, Señor, por tu sanidad sobre ellos, Señor, por las necesidades que ellos tienen, Padre, que tú vas a contestar, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, y gracias por esta sanidad, Señor, en nuestros corazones, porque nos has ayudado, Señor, a perdonar, Padre Celestial, y danos un corazón perdonador y un corazón misericordioso, Padre Celestial, que demos por gracia lo que por gracia nos has entregado y nos sigues entregando a diario. Padre, recibe todo en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que estamos en vivo los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, cada uno. Los amamos y muchas gracias por conectarse con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga.